Nos acercamos a la palabra del Señor y queremos hablar sobre la fraternidad cristiana, la comunidad de fe que se encuentra gracias a la obra de Jesucristo. Cuando hablamos de la fraternidad cristiana, de la comunidad de fe, estamos hablando de conjunto de hombres y mujeres que han decidido voluntariamente reunirse alrededor de la persona de Jesucristo. Así que en esta mañana, este mensaje que vamos a ver a continuación va a tratar no tanto de la sino de la hermandad entre hombres y mujeres que tienen en común, como diría también Pablo en Efesios, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo y un mismo Padre. Sabemos que esta fraternidad es gracias a la obra de Jesucristo. Si hay hombres y mujeres que pueden creer en Dios, ha sido gracias a la obra de su Hijo Jesucristo, porque Cristo es el artífice, ¿verdad?, de esta comunidad. Sabemos nosotros que Cristo Jesús es quien ha permitido crear este tipo de comunidad cristiana de hombres y mujeres alrededor de la palabra que tenemos impresa y que por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad?, ha llegado hasta nosotros. Ya sabemos que Cristo comenzó llamando a personas a que le siguieran. Ese núcleo de seguidores formarían luego esta fraternidad. Hombres y mujeres. Sabéis que Cristo, de una manera muy personal, llamó a los 12, pero luego también hubo otros discípulas que seguían al Maestro porque escuchaban de sus enseñanzas y porque veían en él algo más que un solo maestro. De hecho, recordamos, creo que está en Lucas 8, que las mujeres discípulas seguían al Señor sirviéndole con sus bienes. Y Cristo, con esta comunidad de seguidores y seguidoras, formó la eclesía, es decir, los llamado afuera para formar esta comunidad y por medio de esta comunidad seguir llamando a otros a que participaran de esta fraternidad, de esta comunidad. Sabemos, ¿verdad? Pero en esta mañana queremos recordarlo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, que esta fraternidad se encuentra en todo el planeta. Estos hombres y mujeres que han decidido seguir a Jesucristo están esparcidos por todo el planeta. Si leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, leemos lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya el mismo Pedro se está dirigiendo a hombres y mujeres que se encuentran fuera de aquellas localidades más cercanas a donde comenzó el germen del cristianismo. Nos estamos encontrando, ¿verdad?, en provincias romanas de Asia Menor. Y estos destinatarios a los que Pedro está hablando son en su gran mayoría gentiles. Y recordamos que los gentiles, en el contexto judío, son aquellos que no eran judíos. Nosotros somos considerados para los judíos gentiles. Entonces, ahí lo vemos, ¿verdad? Y no solamente que Pedro se está dirigiendo a esta gran comunidad que ya se encuentra fuera de sus naciones, que se encuentran en estos lugares, sino que además, el capítulo 2, versículo 17, mírate lo que dice Pedro.
en esta misma carta, 2:17, dice Pedro a este grupo de expatriados, ¿verdad? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Es muy interesante porque en el griego el término hermanos, adelphos, también se puede traducir como hermandad. Amad la hermandad a estos hombres y mujeres que han decidido, ¿verdad?, confiar en este mensaje que los apóstoles han predicado y que son hombres y mujeres que siguen y que creen que Cristo ha resucitado y que le siguen. Y además le han hecho Señor y Salvador de sus vidas. Capítulo 5, versículo 9. Dice Pedro a estos hombres y mujeres: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que Pedro tiene muy claro que en los sufrimientos de aquel contexto social y político en el cual ellos estaban embargados, ese sufrimiento, ya también Cristo lo dijo, ¿verdad? Tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, también sería parte de la característica del pueblo cristiano, de esta fraternidad. Y Pedro se dirige a ellos en términos de hermanos. Es muy curioso porque no habla de discípulos, no habla de discípulas. El discípula es aquel aprendiz, aquel seguidor de Cristo que está siguiendo al maestro. Sin embargo, ahora se dirige Pedro, estamos hablando ya del año 70, otros dicen en alrededor del 90, se dirige a este grupo de hombres y mujeres como hermanos, como la hermandad de Cristo. Así que el término hermanos o hermandad hace más bien referencia a un grupo de hombres y mujeres con un fuerte sentido de unidad, de identidad. Hombres y mujeres que se han unido bajo la fe de Jesucristo y que forman todos ellos una comunidad, una hermandad. No confundamos las hermandades, que existen muchas, ¿verdad? No sé muy bien esa foto, ¿no? Ahora la voy a explicar. Con la hermandad en Cristo, no confundamos, ¿verdad? Hay muchas hermandades. En muchos lugares hay hermandades de estudiantes que se reúnen con un mismo fin, con una misma propósito, ¿verdad? Con metas y con cierta identidad, pero no tiene nada que ver con la hermandad en Cristo. Son cosas distintas. La foto de la derecha, que no se ve muy bien, es el retiro nuestro en Peña Cruzada, donde estamos, ahí el grupo, no se ve muy bien, bueno, ¿perdón? En Peñadores, gracias, Peñaret, ahí estamos, ¿verdad? Incluso mi suegro se pilla aquí a la izquierda, ahí está tu padre, hija, ahí estamos, ese grupito, o sea, hombres y mujeres que han decidido, ¿verdad?, creer en Jesucristo y hacer, eso es la hermandad en Cristo. No tiene nada que ver con esas hermandades que estamos explicando, ¿verdad?, que son alrededor de un líder o alrededor de propósitos que no tienen nada que ver con la persona de Jesucristo. Mirad, lo hemos dicho, lo estamos diciendo, ¿verdad? La hermandad en Cristo tiene como resultado, no es obra de hombres, es la obra de Cristo, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Esta fraternidad en Cristo tiene como líder, como artífice, hemos dicho al principio, ¿verdad?, la persona y obra de Jesucristo. Es imposible que el ser humano pueda crear esta fraternidad, esta hermandad o fraternidad, porque ya desde el comienzo hubo una gran ruptura. Caín mató a Abel, su propio hermano. Eran hermanos del mismo padre y madre. Y lo asesinó. ¿Por qué? Porque ya se rompió la ruptura con Dios. Cuando Dios vio la ofrenda, ¿verdad?, y miró cómo ofrendaba Abel, y Caín vio ese talante de Dios, no esa actitud, pues ya, además el texto dice, el pecado está a tu puerta llamándote. Si tú quieres, puedes abrirle, pero si quieres, no le abra la puerta. O sea, en ese contexto, recordad que Caín, pues, decidió romper la relación con Dios, porque quiso. Y en esa rotura de relación, ¿qué ocurrió? Que pues mató
por esa ruptura con Dios, ¿verdad? Rompe la relación con Dios y se rompe la relación con el próximo, con el prójimo. Eso fue lo que ocurrió allí, ¿verdad? Eso es lo que está allí ocurriendo. Pero sabemos que en Jesucristo se ha creado el nuevo hombre. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo nos une bajo ese mismo paraguas. Así que Él, que es el buen pastor, estas ovejas que están dispersas, las ha unido en el mismo rebaño. Eso lo vemos en Juan capítulo 10, ¿verdad? Que Él da su vida por las ovejas. Y las ovejas escuchan su voz y le siguen. Y las ovejas son los seres humanos, hombres y mujeres dispersas por el mundo, ¿verdad? Y que Cristo, pues como pastor, se ha colocado delante de ellas. Así que esta fraternidad o esta comunidad, ¿verdad?, de hermandad ha sido gracias a la obra y de Jesucristo. De hecho, ¿verdad?, sabemos que Cristo es el hermano mayor. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que nos viene a decir Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Cristo lleva el título de primogénito entre muchos hermanos. Está en cabeza. No solamente es el artífice, sino que en esta comunidad Él es el primero entre nosotros. Se distingue por su buen hacer, por su buen proceder, porque ha dado su propia vida y porque como hermano nos comprende exactamente y nos atiende de una manera extraordinaria. Como mejor hermano no podemos tener en la persona de Jesucristo. Pero también decimos que esta fraternidad en Cristo se distingue, ¿verdad?, del resto de otras acciones que el ser humano pueda hacer. Mirad, a veces hablamos, y lo utilizamos en nuestro propio lenguaje coloquial, hablamos de solidaridad, de cooperación, pero tenemos que distinguirla del término hermandad. Aunque a veces lo hemos usado, ¿verdad? Pero tenemos que hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque la solidaridad es un aspecto que tiene que ver con un acto circunstancial en base a una causa y se interviene, ¿verdad? Y hablamos, pues escuchamos en televisión y en los WhatsApp a veces ser solidario con esta causa, ¿verdad? Y cuando hablamos de cooperación estamos hablando del conjunto de obras o acciones que el ser humano lleva a cabo, ¿verdad?, con un fin común. Pero tanto la solidaridad como la cooperación son aspectos que se dan entre los seres humanos. Sin embargo, la hermandad solamente es posible en medio de la comunidad de creyentes. Ese es el rasgo distintivo. La hermandad se da entre los verdaderos creyentes, la hermandad en Cristo. Es muy curioso de que San Agustín hace diferencia, y nosotros vamos a matizarla, porque nos gusta este tipo de matización. San Agustín hace... dejadme deciros algo, también lo hacemos nosotros, pero yo quiero matizarla. San Agustín hace diferencia entre el hermano y el prójimo. Los hermanos son aquellos que forman parte de la comunidad, ¿verdad? Y el prójimo es el que no es hermano, aquel que está fuera de la comunidad. Por lo tanto, San Agustín habla de que los hermanos, y es lo que estamos también nosotros expresando, son aquellos que tienen la misma fe, el mismo Señor y el mismo Padre. Y se reúnen en torno a la persona de Jesucristo, ¿vale? Y el próximo o el prójimo tiene que ver con aquel grupo de hombres y mujeres que no creen todavía en Jesucristo, que no han aceptado a Jesucristo. Incluso si damos un paso más podemos hablar incluso de simpatizantes, ¿vale? No estamos contradiciendo lo que vamos a decir ahora, pero en una ocasión dijimos, y vuelvo a decirlo porque creo que nos ayudará mucho: si somos capaces de ver a los demás como si fuesen hermanos en Cristo, muchas de nuestras actitudes cambiarían. Mirad, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado. Mis hermanos en la carne, yo puedo discutir, puedo pelearme con ellos, puedo hacer lo que sea, pero como son mis hermanos en la carne y estamos unidos por papá y por mamá, yo siempre intento la reconciliación y buscarlo. Si ellos no me buscan a mí, yo lo busco para estar bien con ellos. ¿Por qué? Porque es mi sangre y me duele. Y yo puedo ser el responsable de la causa de esa fricción o separación, o puede ser en ellos la causa. Pero yo siempre oraré por ellos y buscaré la reconciliación. Y si tengo que humillar, me humillo. Sin embargo, lamentablemente,
hemos comprobado que la comunidad de fe, cuántos problemas hemos ocasionado entre unos y otros, ¿verdad? Divisiones, disensiones, murmuraciones, y las iglesias se han dividido. Hermanos que no se perdonan, hermanos que viven separados y no son capaces de estar bajo el mismo techo. ¿Os dais cuenta de lo que estamos diciendo? Si nuestra actitud con aquellos que no son creyentes fuese como si lo considerásemos como si fuesen creyentes, quizá nuestra actitud cambiaría. Y nuestra actitud con ellos yo creo que cambiaría mucho, ¿verdad? En esta idea. Mirad, vamos a ver qué características encontramos en la comunidad de Jerusalén. Vamos a Hechos capítulo 1. Este grupo de hombres y mujeres que se encuentra en Jerusalén, ahí leemos en Hechos 1, versículos 12 al 14. Así dice Lucas, que escribe este libro. Hechos 1, 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes, y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres en esta comunidad, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Mirad, Lucas, que nos presenta este cuadro, ¿quiénes eran? ¿Qué están haciendo este grupo de hombres y mujeres? ¿Por qué están allí? ¿Qué buena razón tendría en estar juntos en Jerusalén, siendo de distintos lugares y ciudades? Mirad, destacamos en este pasaje que estaban allí por iniciativa de Jesús. Clave y centralidad de la fraternidad. Jesucristo, nuestro hermano mayor, diría el autor de Hebreos. Están allí por Jesús. Fue Jesús quien dijo a ellos, ¿verdad?, ir a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Pero también vemos en esta descripción de Lucas, podemos ver un cuadro de unidad y de igualdad. Muy interesante. Hombres y mujeres juntos orando, unánimes, esperando la promesa del Señor, por igual. Así que esta estampa tan bonita que observamos en estos pasajes, ¿verdad? Yo también podemos ver detrás de todo eso por una actitud de unidad, de un mismo sentir, y todos unidos bajo el paraguas de Jesucristo. Además también sabemos por el contexto que en este grupo no solamente son unos poquitos, son 120 personas. Versículo 15. 120 es una iglesia considerada, ¿verdad? 120 personas. Así que recordad que ya lo hemos leído, de estos 120 personas son los 12 elegidos directamente por Jesús, pero luego hay mujeres. Lucas 9, ese texto me gusta mucho, creo que está en Lucas 9, donde dice que el grupo de mujeres, ¿verdad?, siguen a Jesús, le siguen y le sirven con sus bienes. María y los hermanos de Jesús son de Nazaret. Vimos en Juan, ¿recordáis en Juan hace varios domingos que Felipe era de Betsaida, que Andrés y Juan eran de Betsaida, que Natanael, que algunos reconocen como Bartolomé, es de Canaán, ¿veis? De distintos pueblos y todos juntos en un mismo lugar, bajo un mismo techo. Obra y gracia de Jesús. Luego encontramos a Pedro en el versículo 16, que se dirige a la multitud, en términos, hermanos, Judas ha caído, ¿qué haremos entonces? O sea que ya también Pedro está viendo ahí esta fraternidad,
esta comunidad. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos bajo el mismo techo? ¿Por qué formamos parte de esta comunidad de creyentes? Pero realmente estamos comprendiendo lo que significa ser hermanos en Cristo. ¿Estamos comprendiendo realmente lo que significa esta hermandad, esta comunidad de fe en Jesús? Vamos a leer Hechos 2, 41 y 42. Mirad, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otro cuadro que Lucas nos narra acerca de esta primera comunidad en Jerusalén. Claro, preguntamos, ¿verdad?, el texto, ¿quiénes son? ¿Qué hacen ahí? ¿Dónde se encuentran? ¿De dónde eran esta primera comunidad, estos hombres y mujeres que están en este lugar? Versículos del 8 al 11 de este mismo capítulo 2. Leemos en el versículo 8 al 11 del capítulo 2. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué está ocurriendo? Lucas nos está narrando que en la fiesta de Pentecostés no solamente estaban en Jerusalén los judíos, una vez al año se acercaban, sino que también había muchas más personas casi del mundo conocido se encontraban en Jerusalén en estas fiestas. Se encontraban allí, y a estos que están, que son de distintos lugares, ¿verdad?, del mundo conocido, están expresando que están escuchando en sus lenguas nativas las grandes obras de Dios. Y fue cuando Pedro predicó y se convirtieron más de 3.000 personas, entre ellas parte de este grupo. Así que lo que estamos diciendo que este cuadro que Lucas nos está presentando es un cuadro que nos habla de una hermandad que ha superado las barreras de la cultura, que ha superado las barreras étnicas y nacionales. Recordad que en Efesios también lo tenemos, ¿verdad? Que Cristo de dos pueblos, ¿cuáles? El judío y el gentil. ¿Quién son el gentil? Todos ellos. Los gentiles son todos los demás. Quien no es judío es gentil. Y dice Pablo, ¿verdad?, en Efesios, ¿no?, capítulo 2, ¿no?, que Cristo de los dos pueblos hizo un solo pueblo, el pueblo de Dios, esta comunidad, superando las barreras raciales y diferencias que la gente hace, ¿verdad? Versículo 36 ahora, 2:36. Dice Pedro en esta predicación: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que encontramos aquí a Pedro predicando un mensaje y expresando que Jesús es el Señor de muertos y de vivos, diríamos la Biblia dice en otro momento, ¿verdad? Y el Cristo, es decir, el Mesías, el enviado. Aquellos que estaban allí habían aceptado este mensaje, habían aceptado a Jesús como el Señor de sus vidas, como el Mesías del Antiguo Testamento, el enviado por el Padre. Así que lo que tenemos ahí es una comunidad, una fraternidad que tienes en común al mismo Señor, al mismo hermano mayor,
al mismo Mesías. Y el 42 que hemos leído, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra característica que encontramos en este texto. La comunión. Común, unión. Unión, común. Hay algo que nos une, hay algo que tenemos en común. ¿Verdad? Común, unión. Se puede hablar incluso de compañerismo, ¿verdad? El término más bíblico sería hermanos, hermandad fraternal, ¿verdad? Relaciones fraternales. Compañeros. Somos compañeros, somos siervos y siervas del Señor. Compañeros, ¿verdad? En el mismo barco en el cual nos ha colocado Jesucristo, ¿verdad? Compañeros, el término koinonía, ¿verdad? Tiene que ver con esa idea de la comunión, común, unión, algo que tenemos en común, que lo estamos diciendo desde el principio, ¿verdad? De hecho, sabemos también por lo que encontramos aquí en Lucas, que era ese sentido de comunión era de tal envergadura que llegó el momento donde sin pedirlo, esto es muy interesante lo que viene ahora, sin pedirlo, los hermanos que tenían mucha abundancia vendían sus propiedades. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad. Y nadie se lo pidió. Recordad que el texto no dice, oye, hagamos esto. No. El Espíritu Santo ya estaba obrando, llevó a estos hombres y mujeres a que tenían propiedad de Bernabé, llamado el Consolador, tenía una propiedad, una hacienda y lo vendió. Y todo lo entregó a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para las necesidades del pueblo, de la hermandad. Es que eran 3.000 personas, hermanos. Muchas personas. Aunque también hay un rasgo ahí negativo, ¿verdad? De Ananías y Zafira, que lo dejamos ahí, ¿verdad? Ahí está. La comunión, ¿verdad? Ahí lo encontramos. Hermanos y hermanas, si detectamos que esto no está ocurriendo en la comunidad de Cristo, tenemos que dejar que Cristo actúe. Si detectamos que esta fraternidad, que esta hermandad de la cual encontramos que la Escritura nos ha llevado y nos ha descrito, si vemos que esto no está ocurriendo, si detectamos que esto no ocurre en las iglesias de Jesucristo, entonces dejemos a Cristo que trabaje en medio de nosotros. Dejemos a Cristo trabajar. Para que realmente nuestra iglesia o las iglesias sean una verdadera comunidad fraternal. Tenemos que trabajar sabiendo que no somos un grupo cerrado, que la iglesia no es un grupo elitista ni cerrado, que la iglesia es un grupo de hombres y mujeres donde viven un estilo que encontramos en las Escrituras. Y si eso no está, dejemos que Cristo haga su obra en medio de nosotros. Para que podamos también comprobar si detectamos que esto nos está dando en las iglesias de la comunidad. Comprobar las grandes riquezas, ¿verdad?, que Dios quiere darnos. Salmo 133, lo hemos leído. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Para que también el amor de Cristo sea experimentado por todos, si detectamos que esta fraternidad, esta comunidad, no está actuando como debe de actuar. Ya lo dijo Juan, el apóstol amado de Jesús, ¿verdad? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Tenemos que experimentar ese amor entre nosotros que ya ha sido derramado, dice Pablo en Romanos, que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. De manera que lo que estamos diciendo es que, esto lo cogí por ahí de alguien que me gustó mucho, no es mío, pero lo leí de alguien, que, escuchen bien, tenemos que amar y servir a fondo perdido. Me encanta esa expresión. Le voy a explicar. Tenemos que amar y servir a fondo perdido. Sin pasar facturas, ni cobrar comisiones, sin exigir respuesta. Uno va a la iglesia a dar, no tanto a recibir. Vamos a la iglesia a dar,
No vamos a recibir. Ya dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Evidentemente, cuando uno viene a la comunidad para dar, sale mucho más bendecido. Si uno viene con la actitud de recibir, ¿cómo diría yo? Te encierra en ti mismo, que entonces lo que ves es, y lo sabéis, defecto. No me ha saludado este, mira lo que está haciendo, ¿veis? Mira lo que están haciendo con aquel, mira que esto, mira que aquello. Cuando uno viene a recibir, entonces, ¿qué ocurre? Que te encierra en ti mismo y ves los defectos, que defectos tenemos muchos, yo el primero. Pero si tú vienes a dar, todo se disipa. Venimos, ¿verdad?, a dar toda nuestra vida al servicio del Señor. Y es dando, no sé si el Señor lo dice, pero creo que lo estoy parafraseando, es dando cuando recibimos. Sí, bueno, lo sabéis, sí, lo dice el Señor. ¿Sabéis dónde lo dice? En los talentos. Y es ahorrando y reservando cuando lo perdemos. ¿Verdad que dice eso los talentos? El que tenía 10, Dios le dio más porque lo invirtió. Y el que tenía 1, encima se lo guardó, lo perdió. Quitarle a este y echarle en aquel lugar. Venimos para dar. Esa es la comunidad fraternal. Tenemos que amar, aunque no seamos amados. Aunque el otro no me ame, ni me corresponda. Pero yo tengo que amar. Esta es la comunidad de la que estamos hablando. Yo tengo que amar a los demás. Ya Pablo lo decía a los corintios. Os amaré, aunque os amando más, yo sea amado menos. Lo dijo Pablo, lo vivía en su propia carne, que se desvivía por los corintios. Y los corintios masacrándolo con él. Ni reconocía su ministerio, ni querían ni ayudarle en el mantenimiento. ¿Lo sabéis? ¿Veis? ¿Veis de la que estamos hablando? ¿Lo comprobamos? Esto es el verdadero significado de la fraternidad. Claro, si yo preguntamos, ¿qué significa ser hermano en Cristo? Pues mirad, si hemos recibido un regalo de Dios, ¿cuál es el regalo que hemos recibido? Cristo. ¿Cuál es nuestro precioso regalo? Cristo es nuestro regalo. Pues también nosotros, ¿verdad? Somos regalos los unos para los otros. El primer regalo que hemos recibido ha sido a Cristo. El primer don, dádiva, es la persona de Jesús en tu corazón, aquel día que creíste en Él. Y ahora nosotros nos transformamos también en regalos para los demás. Y estos regalos se materializan en hechos y acciones. Yo he seleccionado algunos textos que encontramos ahí, ¿verdad? Mirad, Gálatas 5:13, mirad lo que leemos ahí. Dice Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros. ¿Qué expresión más bonita? Servíos por amor, los unos a los otros. Es un acto recíproco. Pero ya hemos dicho, venimos para dar. Y vamos a recibir más que dar. Y esperamos también que el otro responda. Pero venimos para dar. Servíos por amor. El máximo ejemplo lo tenemos en Jesús. Recordad, ¿verdad? Él por amor se dio a todos nosotros. Es el máximo ejemplo que tenemos. ¿Recordáis también una actitud de Jesús donde mostró este máximo ejemplo? Cuando lavó los pies de los discípulos. Ese acto de humildad, de servicio, porque correspondía este acto, labor correspondía al esclavo de menor rango de la casa. Oye, y lo tomó Jesús. Servíos por amor. Lo hacemos por amor, ¿verdad? Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuántas cargas tenemos, verdad, en medio de la circunstancia que vivimos? ¿Cuántas cargas, cuántas dificultades? Podemos, y lo hacemos, nos ayudamos unos a otros.
¿Cómo va a ser lo mismo llevar la carga en un solo hombro que llevarlo entre 4 hombros o entre más de un hombro, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Recordáis al paralítico? Fue llevado por 4 amigos que amaban a este paralítico. Porque con uno no se podría, con 2 tampoco, necesitaban 4. Y fueron los 4 amigos. La carga se hizo más liviana entre ellos, mostrándole también el amor a su amigo, ¿verdad? Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. También encontramos ahí, ¿verdad?, en esta comunidad, la exhortación. Recordad que la exhortación significa no tanto amonestar, que amonestar es corregir, y exhortar significa ponerte al lado de tu hermano que ha caído, que se encuentra un poco derrumbado, ¿verdad? Ofrecerle la mano, esa figura muy bonita, y juntos encaminaros a Dios. Esa es la exhortación. Alguien que en el camino cae o se encuentra más débil, tú con tu mano le ofreces tu brazo, se apoya a ti, se levanta. Esa es la exhortación, ¿verdad? Eso es también. Primera de Tesalonicenses del 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificaos. A mí me hizo pensar en Jesús cuando dice que es el que edifica la iglesia. Él es el constructor, quien ha dado lugar a esta comunidad. Pero también la idea de edificar tiene que ver con la idea de construirnos, de fortalecernos en la comunidad. Ese aspecto también importante. Hacernos más capaces unos a otros. Los lobos solitarios no consiguen nada. Es en la comunidad. Y el último texto que tengo aquí, ¿verdad? Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Siempre me llamó mucho la atención este texto, ¿verdad? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El estímulo al amor. Los estímulos nos impulsan a la obra, nos ayudan. Necesitamos estímulos, claro. Y la comunidad, en la hermandad, ahí lo tenemos, ¿verdad? Las buenas obras. O sea, ya sabemos que en Efesios nos dice Pablo que somos criatura suya, hechura suya, ¿verdad? Creado en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales, ¿verdad?, ya están determinadas de antemano. Y es en la comunidad donde nos ayudamos a recordarnos las buenas obras y a estimularnos para que prosigamos adelante. Hermanos y hermanas, la Iglesia queda claramente definida como una comunidad fraternal, como una hermandad en Jesucristo, como una comunión de hombres y mujeres, pero que no está cerrada, ni sobre sí misma, ni está cerrada, ni que tiene límites, sino que está abierta no solamente a nosotros mismos, sino también al mundo. Cristo, cuando creó esta comunidad, era para que a través de la comunidad otros también participaran de ella. ¿Recordáis aquellos textos, ¿verdad?, en Apocalipsis, donde Juan tiene esa visión de ver a hombres y mujeres, a naciones, alabando y bendiciendo al Señor de todos los pueblos, de todas las naciones? Esa es la comunidad a la que en la escatología se ve. Pero también estamos diciendo que esta identidad de este grupo tiene también una finalidad, lo acabamos de expresar, ¿verdad? La Iglesia está para el mundo, no que el mundo entre a la Iglesia, sino para el mundo. Es decir, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? La Iglesia está para que el mundo pueda conocer a Dios. Esa es también la finalidad de la Iglesia, de esta hermandad. Y terminamos diciendo lo siguiente. Si comenzamos con la figura de Jesús, terminamos también con la figura de Jesús. Mirad, en Jesús la hermandad encuentra todo su sentido. Si Jesús no es el centro y la clave, esa comunidad se puede convertir en un grupo sectario, lo sabéis. Se puede convertir en un club social, y lo sabéis. Pero si la centralidad es Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el centro. Cristo, a través del Espíritu Santo, cumple las promesas que ha prometido llevar a cabo.
Y también se sigue cumpliendo aquí las promesas de Jesús cuando, recordad aquí el Salmo 22, donde hay varios textos que nos señala aspectos de la cristología. El Salmo 22, ¿verdad? Es donde se encuentra la expresión del salmista, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Cristo Jesús utiliza las mismas palabras del salmista cuando se encuentra en la cruz de Calvario. Dios mío, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y en ese mismo contexto del Salmo 22, que son figura cristológica, también encontramos que dice Cristo que aquellos que Cristo ha salvado, el Salmo 22, los que ha salvado, Cristo le llama hermanos. Interesante, ¿verdad? A los que Cristo salva, los llama hermanos. Somos hermanos de Jesucristo. Y Cristo funda esta comunidad, esta fraternidad, ¿verdad? Bajo las relaciones y la comunión del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que Cristo, cuando hay una circunstancia que se da, donde Él está en una casa, ¿verdad?, enseñando sobre el reino de los cielos, y viene su madre y sus hermanos preguntando por Él, y dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos están en la puerta. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi madre y mis hermanos, los que hacen y buscan la voluntad de Dios. Son mis hermanos, son mis hermanas. Así que también Pablo nos va a recordar que como somos partícipes del mismo Espíritu, ¿verdad?, somos también hijos de Dios y coherederos de Dios y herederos de Dios y también coherederos de Cristo. Así que Cristo nunca se avergüenza de llamarnos hermanos. Esa palabra de Hebreos capítulo 2, versículo 11. Nuestro Señor también nuestro hermano mayor, y Él no se avergüenza de llamarnos a cada uno de nosotros sus hermanos. Que Dios esta mañana nos bendiga. Amén.